digamos, ¿tiene editorial para hoy, Giovannini? Sí, vamos a hablar, y precisamente venía a hablar un poquito sobre lo que me tocó este hombre recién, que yo ni sabía que había dicho esto, porque quiero explicarles cómo y por qué nos pasa a los argentinos lo que nos está pasando. Si nosotros nos remontamos a la historia, nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo rebelde. Fue considerado un pueblo rebelde por aquellos que intentaron someter a los pueblos. Si nos remontamos a 1806, 1807, nosotros, los argentinos, más allá de las defecciones del ejército, de la oficialidad del ejército español que estaba en nuestras tierras, el paisanaje, conjuntamente con los desertores del ejército español, entre ellos Liniers y otros, los civiles, el paisanaje, como dice Domingo Mateu en su libro, y esto no lo pueden ir a discutírselo a Mateu, porque Domingo Mateu fue uno de los hombres que participa activamente en la reconquista de Buenos Aires y la posterior defensa. Los desertores del ejército español y el paisanaje, la civilidad, entre ellos Álzaga, que era uno de los jefes del Cabildo de Buenos Aires, se organizan en milicias y enfrentan la invasión. Una participación activa de las mujeres que repudiaban esa ocupación y logran derrotar a un ejército que venía de someter a muchos pueblos y a través de muchas guerras. Y ellos tuvieron el coraje y la valentía, no solo de hacer respetar su libertad, sino de ponerlos de rodilla y vencerlos. Hasta los niños participaron de ese combate, de esos dos combates, el de la reconquista y el de la defensa. Posteriormente, nuestras tropas, que eran civiles hechos soldados, dieron la libertad a medio continente. El prestigio ganado con San Martín a la cabeza y esas gloriosas batallas ganadas por ese ejército liberador, hicieron que nuestra nación fuese cabeza y líder de Hispanoamérica. La aparición posterior de las guerras intestinas, de los problemas de intereses espurios y mezquinos, y una masonería que trabajaba permanentemente buscando la división de los argentinos, la destrucción del país tal cual, de ese virreinato al cual querían desguazar porque era un peligro para aquellos que querían dominar a los pueblos, y cuanto más débiles fueran las naciones o más divididas estuvieran, esas naciones que se creaban a expreso parecer de estos señores para poder dominarlas mejor y quedarse con sus riquezas. Y esto lo hemos visto con la pérdida del Uruguay, donde un gran patriota como Artigas hasta tuvo a precio su cabeza por los comerciantes de Buenos Aires. No solo el Uruguay, aquí hemos hablado en varias oportunidades de la guerra contra el Paraguay, una guerra orquestada y creada por Gran Bretaña para destruir la única nación industrializada que existía en aquel momento que podía competir con la industria de Gran Bretaña. La secesión y entrega del Alto Perú y la pérdida y el ofrecimiento de algunos patricios de la historia, a los cuales los tenemos con muchas calles con sus nombres, que ofrecían la Patagonia a los chilenos. Pero no obstante aparece un hombre como Rosas que reivindica
ese argentinismo, ese patriotismo, esa unidad nacional, y mantiene unido lo que quedaba del territorio que no se había ascendido. Hace pactos con las provincias, hace una campaña para integrar al indio, a tal punto que hasta llega a vacunar a los indios para que no murieran a racimos como venían muriendo contra la viruela. Y cuando lo quisieron llevar por delante y hacer lo que ellos querían, se le cuadró, más allá de las traiciones y aquellos que preferían traicionar a su patria en función de mezquinos intereses personales, en contra de aquel que la defendía y defendía el respeto de todo el pueblo argentino, y aliados con esos enemigos de su país, combatían en batallas y en espionaje y en desestabilización de las provincias contra los enemigos del país que habían declarado la guerra, que eran Francia e Inglaterra, que después de la vuelta de obligado y varios combates como el Tonelero, el Quebracho, etcétera, tuvieron que dejar de pretender de navegar los ríos interiores como si fueran propios, y tuvieron que saludar al pabellón nacional avergonzados de su derrota. Seguimos más adelante y nos encontramos que hay una guerra mundial, a la cual algunos cipayos, como siempre, querían ir a ofrecer hijos de la patria para que fueran a pelear por el bando a la cual ellos respondían. Gobernaba otro gran argentino, don Hipólito Yrigoyen. Entonces, cansado de ver tanta rufianaje, podemos decir, por parte de algunos que pretendían que los soldados argentinos fueran a morir en lejanas tierras sin tener nada que hacer allí, defendiendo los intereses personales de ellos, que se habían hecho multimillonarios con los negocios con Gran Bretaña especialmente, puso un barco y dijo, bueno, los que quieren pelear en forma voluntaria, ahí tienen el barco, vayan y peleen, pero la Argentina no entra en guerra. Y no entró. Y no fueron los argentinos a pelear una guerra que no les correspondía. Y todos aquellos que incentivaban a que declaráramos la guerra, tampoco fueron de voluntarios. Esto la historia no lo cuenta. Y una vez más la Argentina rebelde había actuado en forma independiente y soberana, defendiendo los intereses del país. Y ese es uno de los grandes méritos de don Hipólito Yrigoyen. Por supuesto, después pasó el tiempo y hubo otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde millones de soldados murieron. Y también se lo instó al gobierno de entonces, surgido de un golpe militar, pero que efectivamente estaba legitimado por el apoyo popular que tenía, porque el pueblo respondía y apoyaba a ese gobierno, a tal punto que cuando quisieron hacer la contrarrevolución, el pueblo salió a la calle y rescató a su líder, el teniente general Perón, en aquel entonces coronel Perón. Y ya casi terminando la conflagración mundial, insistían y querían que Argentina entrara en guerra ya después del 43, le acusaban de ser colaborador de los nazis, acusaban de cualquier cosa a ese gobierno. Sin embargo, ese gobierno no le declaró la guerra, hasta faltando pocos días, y lo hizo por un motivo político y económico, defendiendo los intereses de Argentina, porque le declaró la guerra al Eje, cuando ya la guerra estaba terminando, y de esa manera los capitales que había, que eran alemanes e italianos en el país, no fueron botín de guerra para los otros que habían sí peleado la guerra.
esa fue una medida estratégica e inteligente del coronel Perón para poder contar con esos capitales y no que se los llevaran de aquí. Quedaron en manos argentinas como botín de guerra. Por supuesto, esto no fue perdonado nunca, a tal punto que terminó la guerra y a los pocos días ya estaba Perón preso en Martín García y ya había sido obligado a renunciar de todos los cargos que él desempeñaba y que desempeñó brillantemente. En agosto terminó la guerra, en octubre ya Perón estaba preso, 2 meses después. Volvían a querer retomar el manejo de la Argentina, aquellos que habían traicionado siempre al pueblo argentino. El pueblo, atento a esta situación, sale a la calle y rescata a su líder, y después lo hace presidente en el año 46, el 24 de febrero del 46. Y traigo a colación de la actitud del general Perón de no declarar la guerra, en aquel momento coronel Perón, ministro de guerra y vicepresidente de la nación, pero que realmente a través del GOU, Grupo de Obra y Organización, que era aquel que había creado él, con militares nacionales, industrialistas y con una visión de futuro de país, soberano e independiente, manejaba los hilos del poder. Brasil mandó 50.000 soldados, volvieron 5. Carne de cañón, aquellos que fueron, porque las batallas más peligrosas, primero iban los hijos de estos países y después venían los grandes héroes de la película. Ya Perón instalado en el poder, sigue la guerra, pero una guerra nueva, la de Corea, e intentan nuevamente que América entre en esa guerra, una guerra que no tenía por qué meterse, y Argentina se punta de los países americanos oponiéndose a enviar tropas debido a que la política argentina era de no intromisión en los problemas de los países y que se hiciera la voluntad de los pueblos. Por supuesto, eso no gustó a la política de Estados Unidos y eso le costó al general Perón y a su gobierno una serie de ataques permanentes, más allá de la intromisión de Spury-Braden después del 45, 46, apoyando a los viejos políticos claudicantes que habían sido aliados siempre del mismo que nos explotó a nuestro pueblo, a tal punto que hay que mirar las películas de entonces, los documentales de entonces, donde se ve la bandera rusa, la bandera británica, la bandera estadounidense y la bandera argentina, en aquella famosa Unión Democrática que de unión tenía mucho, defendiendo los intereses propios, pero de democrática tenía muy poco, porque hacían participar de la voluntad soberana del pueblo de una decisión política, fuerzas políticas de otros países que venían a financiar sus objetivos para imponer la derrota de Perón. Logrado esto, de que no participara en guerra de Corea, algunos países enviaron tropas. Habría que preguntarles cómo le fue a los soldados que mandaron a esos países. Hubo una imposición, una invasión, un país sudamericano, y hubo un gran argentino que llegó a ser premio Nobel, que salió con los tapones de punta y dijo: el derecho a cobrar una deuda no permite en el derecho internacional porque había sido invadida esa nación para cobrarle una deuda. Y siempre la Argentina rebelde era un poco la líder de Hispanoamérica. A tal punto esto es así, que los diseñadores de este nuevo orden mundial
en su libro La Era Tecnotrónica, menciona la necesidad de que la Argentina termine nuevamente de hacer un país agrícola ganadero en la división internacional de trabajo que él plantea. Porque es peligrosa por sus ideas nacionalistas y es muy proclive a ser rebelde, dice. Y aparte es hispanoparlante y propensa por su trayectoria histórica a ser líder de un continente, del continente hispanoamericano. No se olviden que hay 3, 4 banderas que tienen los colores patrios de sus diferentes países, copiado de la bandera de aquellos grandes corsos que teníamos, marinos ejemplares como el almirante Bron, como Buchar, como Azopardo, que llegaron hasta Estados Unidos y tomar el fuerte de California. Y por eso hay banderas de Centroamérica que tienen los colores del mismo color de que era la bandera argentina de entonces: azul, celeste y blanca. Azul, celeste y blanca. Azul, celeste y blanca. Un poco más oscura porque en aquella época las banderas tenían un color más oscuro que el actual celeste diluido que tiene la bandera argentina. Por supuesto que Argentina se erigió siempre en rebelde y enemiga de ser sometida a los arbitrios de otro poder que no fuera el poder soberano de aquellos que deciden aquí, por parte de caudillos y hombres que entendieron que la patria era del pueblo y no de los intereses mezquinos de aquellos que venían a llevarse nuestras riquezas y a matar de hambre a nuestro pueblo. Dice Fern, un escritor inglés, en su libro: para terminar con la revolución que hizo el general Perón, en la Argentina será necesaria una terrible guerra civil que destruya ese poder revolucionario que él levantó en la Argentina. Y le desatan una guerra revolucionaria a través de la guerrilla. ¿Para qué? Para lograr posteriormente, con la excusa de la guerrilla y de no poder contener ese alzamiento permanente de atentados y muertes, donde las Fuerzas Armadas, salvo en Tucumán, no habían actuado, y con la excusa de los ataques a los cuarteles y de todo lo demás, y las traiciones mismas que había dentro de nuestro movimiento, del gobierno peronista, derrocan a Isabel Perón. Y allí comienza la etapa de la entrega, esa entrega que habló este señor hoy, que es el endeudamiento de la Argentina en forma escandalosa. Más allá que el 55, en esa etapa, derrocado Perón, cuando Perón se va había 1.450 millones de dólares de reserva. Y traje los datos del Banco Central, que en esos datos que estaban en el Banco Central había 674 millones de dólares que nos debían. ¿Y qué países nos debían? Balanza favorable, más las reservas que había en el banco. Vino Previch, que, oh casualidad, con el retorno a la democracia es el mismo que hace, que en el retorno a la democracia con Alfonsín, es el mismo que hace el proyecto económico a los gorilas del 55, se lo vuelve a hacer Alfonsín, que es supuestamente democrático. Pero cuando los militares se van del país, del poder, había había 45.000 millones de dólares de deuda externa, que nadie sabe a dónde estaba esa deuda y en qué se había usado el dinero, y en algunos casos las investigaciones que se hicieron decían que eran meros asientos contables y que el dinero jamás había entrado al país. Nos regala Margaret Thatcher una democracia, porque ella misma lo dijo. ¿Qué pueden hablar los argentinos y reclamar si viven en democracia gracias a mí? Esa democracia que nos regala gentilmente
después de la muerte de muchos argentinos que fueron a pelear por su patria, ignorados totalmente por parte de aquellos traidores que se reunían a escondidas en la embajada norteamericana para la derrota de su país y la muerte de sus hijos y vergüenza de todo el pueblo, negociando una salida democrática con la derrota de las Fuerzas Armadas donde sus hijos peleaban. Claro que los hijos de los políticos allí no estaban, estaban los hijos del pueblo, como siempre. Y eso da origen a la democracia que nace con Prebisch, aquel que en el 55 hace el plan Prebisch, que lo implementan, y en 2 años nos adherimos al Fondo Monetario Internacional y dejamos de tener reservas y la balanza comercial pasa a ser desfavorable. Beneficiamos a aquellos que la política de Perón había perjudicado, Gran Bretaña, y la carne la pagaban a la mitad del valor que la pagaban en la época de Perón. Y ese mismo hombre le hace el plan económico al doctor Ricardo Raúl Alfonsín. Hoy se acuerdan del Rodrigazo, pero nadie dice que el 630.000% se devalorizó la moneda en todo el gobierno de Alfonsín. Nadie se acuerda de que la inflación era diaria y hasta a veces en un día el 35, el 40% de inflación. Y la política continuó. Y Alfonsín se va antes de terminar su mandato diciendo que era imposible gobernar, que no podía gobernar más, y le entrega el poder a ese gran corrupto mafioso traidor llamado Menem, que fue el que engañó a todo un pueblo, porque él antes de asumir o de ganar la elección, Alfonsín intentó hacer lo que él después hizo, porque era el mandato que tenían de hacer todo eso. Entregar todo, porque habían endeudado al país los militares, y cuando se van los militares, Alfonsín sigue endeudando y reconoce toda la deuda que él mismo había denunciado como ilegítima, pero la reconoce en su totalidad y nunca la investiga, ni se la da al Congreso para que se trate en el mismo si esa deuda era legítima o no, en función de que los créditos que había recibido eran hechos a un gobierno de facto, y un gobierno de facto carece de entidad jurídica para contraer préstamos y empréstitos de ese tipo, porque el que le presta a un gobierno de facto sabe perfectamente que eso puede ser denunciado cuando hay un gobierno de jure, un gobierno legítimo, y si ese gobierno legítimo denuncia esa deuda como ilegítima, indudablemente no hay que pagarla, porque se hace a través de un acto de facto, y no está el préstamo que se hace en ese sentido, sabe muy bien que presta que es un préstamo de alto riesgo que puede ser desconocido. Sin embargo, no hubo pelotas y hubo traición para que esto no ocurriera, porque Alfonsín denunció, no cualquiera, él que fue presidente denunció antes de serlo, de que esa deuda era ilegítima. Sin embargo, fue y la legitimó inmediatamente. Y el Congreso de la Nación cerró la boca y no dijo nada. Pasó el tiempo, pero esa deuda en Estados Unidos se trató y dijo, se tiene que pagar con empresas. Las mismas empresas que había recuperado el general Perón para el desarrollo industrial del país. Y usted me va a decir, ¿para qué queremos los ferrocarriles? ¿Para qué queríamos los ferrocarriles? ¿Sabe para qué queríamos los ferrocarriles? Porque en aquella época no había camiones. Y si vamos a exportar granos, todo el diseño ferroviario estaba hecho en función de los intereses británicos. Entonces no solamente se compraron los ferrocarriles, sino que se crearon silos. Y allí se almacenaban los granos para mandar al mundo. Y así Argentina recibía divisas
para poder desarrollar un proyecto de nación industrial, porque en la Argentina ni los alfileres se fabricaban, y cuando se fue Perón, fabricábamos aviones, fabricábamos coches, teníamos en todos los barrios cantidades de pequeñas y medianas empresas, tornerías, metalúrgicas, textiles. Y todo eso fue desapareciendo por estos gobiernos democráticos que vienen cumpliendo un papel. ¿A ustedes creen que fue casual la disolución de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen que tener a nuestra nación inerte. ¿Ustedes creen que todo lo que pasa, las contradicciones de los ministros, de que un ministro dice una cosa, el otro lo contradice? ¿Sabe para qué es esto? Para desalentar al pueblo, confundirlo, para que no se dé cuenta de lo que está pasando en realidad. Estamos perdiendo la Argentina, carajo. Y todo esto son maniobras de distracción para que entremos a hablar de aquello, de lo otro, de aquello. El fútbol para todo es el circo romano. Pan e cirque. Por eso hacen planes para que no se mueran de hambre. Porque la casa para el pan, al circo lo proponen ellos. Todo esto, señores, está estudiado. No son casualidades. Son más bien una serie de causalidades preparadas para terminar con aquella rebeldía argentina que históricamente se mostró en los hechos, y hacer de nuestro pueblo, después de Malvinas, ponerlos no de rodillas, pisarles la cabeza. Y eso es lo que están haciendo, con la complicidad de todos estos mequetrefes que a la palabra patria le temen, aunque algunas veces la usan para engrupir a la gilada. No es casualidad que ataquen a la iglesia, no es casualidad que ataquen los valores, no es casualidad que intenten imponer la droga, no es casualidad, nada es casualidad. Son toda estrategia de dominio. Un pueblo sin juventud es un pueblo sin futuro. ¿Y con qué hay que terminar si se quiere destruir una nación? ¿Saben con qué? Con los viejos, primero, porque son la historia. Son la historia viva que pueden contar a la juventud lo que pasó. Entonces la juventud debe ignorar la historia, porque si ignora la historia, no tiene raíces. Y cuando un árbol no tiene raíces, ¿qué pasa? Se cae. ¿Y qué hacen de ese árbol? Leña. Es un viejo refrán. Todo el mundo hace leña del árbol caído. Y esto es lo que quieren. Terminar con la historia, terminando con los viejos. Por eso no es casual que los maten de hambre. Por eso no es casual que los odien tanto. Porque ellos están cumpliendo una meta. Y es terminar con esa historia que para ellos va a empezar el mismo día que nació Kirchner o que tomó Kirchner el poder. Esa es la historia que les van a contar a nuestros jóvenes. Y aparte de eso los van a envilecer con la droga, también matándolos a ellos. Con el alcohol y con todas las malas costumbres, destruyendo a los jóvenes y a las jóvenes, a ambos. Entonces, no hay futuro. ¿Y quién se queda cuando no hay presente y no hay futuro? ¿Quién se queda con todo? Por supuesto que todo el arco político actual a esto lo sabe, pero para mí son cómplices. Cómplices, algunos por omisión y otros por acción, y saben muy bien, porque quien va al CFR a buscar la bendición para ser candidato, sabe que va allá, y si es bendecido, tiene que cumplir como cumplió Menem, como cumplió Kirchner, como cumplió Duhalde, como cumplieron todos, en la entrega de nuestra patria y la muerte de nuestro pueblo.
Nos guste o no nos guste, esto es así. Y si algún político se siente ofendido por lo que dije, lo invito a que venga acá y lo discutimos. Y que me explique a ver qué ley favorable al pueblo argentino hicieron desde los 30 años de democracia hasta ahora. Una sola que haya favorecido al pueblo argentino protegiendo al pueblo, a sus intereses, protegiendo a los intereses de la nación. Cuando hablemos de las leyes mineras que se aprobaron en la época de Menem, se van a dar cuenta ustedes lo que son estos políticos. Ya vamos a hablar en otro momento. Por lo pronto, por hoy la termino, pero no vayan a creer que porque hablé del pasado, no me ocupo del presente. Porque estos son los que vienen a terminar con todos los valores que recibimos de nuestros ancestros, porque estos son subversivos. Y la subversión es reemplazar aquellos viejos valores por otros valores nuevos, que lo estamos viendo todos los días. De ahí la reforma del Código Penal, la reforma del Código Civil y la reforma de todo aquello que hemos heredado de hace 100 años atrás. Porque estos nuevos valores hacen a una nueva Argentina. La Argentina de la delincuencia instalada en el poder. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.